Mi nombre es Angie Naranjo y hoy quiero invitarte a detenerte por un momento, a pensar en lo que pasa dentro de nosotros, cuando el mundo parece estar en guerra, en cómo la mente humana, la tuya, la mía, la de millones, reacciona ante el dolor, la injusticia o la indiferencia. ¿Te has preguntado por qué nos acostumbramos a ver el sufrimiento como si fuera algo normal? ¿Por qué nos duele menos lo que ocurre lejos? ¿O por qué en Colombia hemos aprendido a convivir con el miedo como si fuera parte del paisaje? Hoy en la naturaleza del ser humano exploraremos lo que la guerra revela de nuestra psicología, nuestra empatía y nuestra manera de ser sociedad, porque entender la mente es también entender el mundo que creamos. Para que logremos entender este conflicto nos debemos remontar más o menos a finales del siglo XIX, con el surgimiento del sionismo, lo que fue un movimiento nacionalista judío que buscaba establecer un hogar en Palestina, entonces bajo el dominio del Imperio Otomano. Los judíos que emigraban lo hacían motivados por la persecución en Europa y el deseo de crear un estado propio. Pero tras la Primera Guerra Mundial, Palestina quedó bajo el mandato británico, lo que facilitó la inmigración judía. Esto lo que generó fueron tensiones con la población árabe local que veía cómo sus tierras y recursos se veían amenazados por los nuevos asentamientos. En el año 1947, la ONU propuso la participación de Palestina en dos estados, uno que era el judío y otro que era el árabe. Los líderes judíos aceptaron el plan sin ningún problema, pero los palestinos y los países árabes lo rechazaron. Esto llevó a la guerra de 1948 y a la creación del Estado de Israel. Este conflicto lo que provocó fue el desplazamiento masivo de palestinos, conocido como la Nakba, que significa catástrofe en árabe. Se estima que más de 700.000 personas fueron desplazadas y muchas perdieron sus hogares y tierras. Historiadores como Liam Papé y Benny Morris destacan que estas tensiones históricas sentaron las bases de un conflicto que aún hoy continúa, pues los reclamos de territorio y el sentimiento de injusticia se transmiten de generación en generación. Cuando escuchamos estas cifras, miles de desplazados, familias que pierden todo, se nos hace imposible no pensar en nuestra propia historia. En Colombia, durante décadas, campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes también han tenido que abandonar sus tierras por la violencia. En Palestina, los refugiados cruzan fronteras buscando sobrevivir. En Colombia, los desplazados caminan por carreteras interminables buscando un nuevo comienzo. Son distintos lugares, pero es el mismo dolor humano, la pérdida y el miedo a olvidar quiénes somos. La psicología llama esto un trauma colectivo, una herida invisible que se hereda. No solo la guerra destruye ciudades, también destruye la sensación de un hogar, y cuando un pueblo pierde su hogar, empieza a perder su identidad. Las causas de este conflicto son múltiples y demasiado complejas. Entre las más importantes están la disputa territorial entre Cisjordania, Gaza y Jerusalén, que son regiones estratégicas que ambas partes reclaman como propias. También el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Millones de palestinos desean regresar a las tierras que perdieron durante la Nakba, pero Israel se opone por razones de seguridad y demografía. Y por último, la seguridad de Israel y expansión de asentamientos. Israel busca garantizar su seguridad mediante asentamientos en territorios ocupados, lo que provoca enfrentamientos con la población palestina. Históricamente, conflictos como la Guerra de los 6 días en 1967, donde Israel ocupó Cisjordania y Gaza, y las intifadas, levantamientos populares palestinos, han marcado la evolución del conflicto. Cada incidente ha dejado heridas muy profundas y reforzado la desconfianza entre ambos pueblos. En pocas palabras, mientras Israel busca mantener su seguridad y control, Palestina lucha más por el reconocimiento de un Estado independiente y el fin de la ocupación. El conflicto afecta la vida cotidiana, ya que las escuelas cierran, las familias pierden sus hogares y la incertidumbre es constante. Esto nos recuerda que detrás de las noticias hay millones de personas viviendo con miedo y necesidad. Incluso en la cultura popular ha reflejado este conflicto en muchas ocasiones. Una de estas fue en la canción Atrévete del artista puertorriqueño Residente. Hay una frase que nos dice:
va a explotar como palestino. Aunque esta se usa como una metáfora de energía o quizás rebeldía, nos revela algo muy inquietante, como el dolor de la violencia en Palestina se han vuelto tan conocidos, tan repetidos en los medios que muchas personas en el mundo ya lo han normalizado. Esta frase, que puede pasar por desapercibida en una canción bailable, nos hace pensar cómo el sufrimiento de un pueblo se transforma en parte del lenguaje cotidiano, sin detenernos a reflexionar un poco sobre su verdadero significado. Nos muestra que a veces la distancia y la costumbre nos pueden hacer olvidar que detrás de esas palabras hay vidas reales, familias y una historia marcada por la pérdida. Pero más allá de la cultura, hay algo que los psicólogos llaman desensibilización colectiva, cuando el cerebro se acostumbra al horror y deja de reaccionar. Es lo que ocurre cuando vemos noticias de guerra, desplazamientos o masacres y sentimos que ya no hay nada que hacer. Esa apatía es un mecanismo de defensa, pero también es una forma de complicidad silenciosa de nosotros. Las guerras no siempre comienzan con balas, a veces empiezan con el silencio, con la indiferencia, con esa idea de eso no me toca a mí. Pero cuando normalizamos el sufrimiento de otros, cuando lo convertimos en rutina, también empezamos a deshumanizarnos. La historia de Palestina no está tan lejos. Cada vez que alguien pierde la esperanza de justicia, allí también comienza una guerra, aunque no se escuchen los titulares. Han pasado más de 24 horas desde que miles de misiles tomaron desprevenidos a los operadores del Muro de Hierro, el sistema de defensa aéreo de Israel, y cayeron en las ciudades de Sderot. Cuando las personas se preguntan por qué este conflicto es actual si lleva tanto tiempo, es porque no solo están los libros de historia, sigue ocurriendo con graves consecuencias para la población y la comunidad internacional. Las hostilidades recientes han causado miles de muertos y millones de desplazados. Además, la falta de un acuerdo de paz duradero y el reconocimiento parcial de Palestina como Estado mantienen el conflicto abierto. Naciones de todo el mundo siguen involucradas, ya sea apoyando a Israel, criticando sus acciones o intentando mediar para lograr la paz. Cada semana surgen nuevos informes de violaciones de derechos humanos, lo que mantiene la atención de la ONU y de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnesty International. Cada tic-tac es un recordatorio de que mientras nosotros seguimos con nuestras rutinas, en otros lugares alguien está huyendo, escondiéndose o despidiéndose de lo que ama. Y sin embargo, el mundo sigue girando. Las redes sociales cambian de tema, los titulares se olvidan y el dolor ajeno se vuelve solo una estadística más. En el fondo, todos compartimos una misma fragilidad. La guerra, la pobreza o la desigualdad no son solo problemas políticos, también son heridas mentales y emocionales. En Colombia, muchos jóvenes crecen viendo la violencia como algo inevitable, como si la paz fuera un privilegio y no un derecho. Y sin embargo, en ambos lugares también hay resistencia. Madres que siguen cocinando aunque falte el pan. Docentes que enseñan con miedo pero con mucha fe. Músicos, poetas y soñadores que se niegan a dejar que la guerra les quite la voz. La psicología dice que recordar con conciencia es el primer paso para sanar. Quizás por esto este podcast existe, para no olvidar, para mirar la historia con ojos humanos y no con números. Este conflicto tiene un gran impacto global, ya que afecta la estabilidad de Medio Oriente, influye en la política mundial y genera tensiones diplomáticas. Estados Unidos y la Unión Europea han intentado mediar sin éxito duradero. Países latinoamericanos como Colombia, Bolivia y Chile han emitido declaraciones y han tomado posiciones diferentes, reflejando la polarización internacional que genera el conflicto. Además, el tema mantiene debates constantes sobre derechos humanos, justicia y la necesidad de soluciones sostenibles que respeten la vida y dignidad de las personas afectadas. Los medios de comunicación también juegan un papel importante. A veces muestran el dolor como espectáculo. Vemos imágenes de guerra, pero no escuchamos las voces de quienes lo viven. En Colombia ocurre igual. Hay cobertura del conflicto, pero pocas veces se habla del miedo, la pérdida o la soledad que deja. La guerra no solo mata con armas, sino también con silencio.
Los psicólogos nos explican que vivir en guerra altera la mente humana. El cerebro aprende a sobrevivir, no a vivir. Las personas que crecen entre violencia desarrollan lo que se llama hipervigilancia. Esto significa que el cuerpo siempre está alerta, el corazón siempre corriendo y el alma siempre cansada. Lo más difícil del trauma no es el dolor, sino la costumbre al dolor. Cuando alguien aprende a vivir con miedo, empieza a olvidar cómo se sentía la calma, y cuando un país entero se acostumbra al miedo, deja de soñar. Quizás por eso este podcast se llama La naturaleza del ser humano, porque en el fondo lo que analizamos no es solo una guerra entre naciones, sino una guerra dentro de nosotros mismos, una lucha constante entre la empatía y la indiferencia, entre el egoísmo y la solidaridad. El ser humano tiene la capacidad de crear belleza, pero también de causar destrucción. Y lo más trágico no es la guerra, sino olvidar que somos capaces de hacer algo distinto y cambiar todo. El poeta palestino Mahmoud Darwish escribió una vez: "En esta tierra hay algo por lo que vale la pena vivir". Una frase muy sencilla pero llena de esperanza. Y pienso que en Colombia también hay algo por lo que vale la pena luchar. Por los niños que siguen estudiando en las escuelas, por las madres que a pesar de todo sostienen a sus familias solas, por los jóvenes que aún creen que pensar diferente no les debería costar la vida. El arte, la poesía, la música son nuestra forma de resistir ante todo. Mientras exista una canción, un poema o una palabra que denuncie la injusticia, todavía tenemos alguna esperanza. El conflicto entre Israel y Palestina es un problema multifacético, con raíces históricas profundas y múltiples, actores con intereses contrapuestos. La desconfianza mutua, los reclamos de territorio y la falta de acuerdos duraderos reflejan completamente su complejidad. La paz va a requerir de un compromiso genuino de todas las partes y un enfoque que priorice los derechos humanos, la justicia y la dignidad de millones de personas que han vivido generaciones enteras bajo violencia y desplazamiento. Entender este conflicto es más que estudiar historia, es un paso hacia la empatía, la reflexión y la conciencia sobre los desafíos que enfrenta nuestro mundo actual. Hasta este momento hemos revisado la historia, las causas y la situación actual del conflicto entre Israel y Palestina, pero me quiero detener en algo fundamental: las voces de quienes lo viven en carne propia. En Gaza la realidad diaria es devastadora. Familias enteras sobreviven en refugios improvisados, sin saber si tendrán comida al día siguiente. Madres relatan cómo pasan horas haciendo filas para conseguir un poco de pan o agua potable, mientras intentan calmar el hambre de sus hijos. Un informe de la ONU de 2024 señalaba que más del 80% de la población de Gaza depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Del otro lado, en Israel, la vida civil también está marcada por el miedo, las sirenas de alerta, por cohetes que interrumpen la rutina diaria. Imagínense lo que significa tener que correr con tus hijos a un refugio cada vez que suena una alarma. Niños israelíes crecen con la costumbre de practicar simulacros en la escuela, no para un terremoto o un incendio, sino para protegerse de ataques. Ambos pueblos cargan con cicatrices emocionales y psicológicas gigantes. Jóvenes palestinos sueñan con estudiar y viajar libremente, mientras jóvenes israelíes cumplen con un servicio militar obligatorio en medio de una guerra que parece no tener fin. Como dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU, este conflicto no tiene vencedores, solo víctimas que reclaman humanidad. Y esa frase nos invita a mirar más allá de los discursos políticos, a recordar que lo que está en el juego son vidas humanas, dignidad y futuro. A pesar de todo, siempre hay quienes deciden levantarse. En Gaza, jóvenes escriben poesía en medio de los escombros. En Israel, activistas marchan por la paz. La humanidad sobrevive incluso en la oscuridad. En Colombia también lo vemos. Mujeres del Caribe que transforman su dolor en cantos, abuelas que convierten su duelo en siembra, víctimas del conflicto que hacen del perdón una herramienta de resistencia. Son personas que nos enseñan que la memoria no solo es recordar, es también transformar lo recordado en fuerza para cambiar. La psicología lo hace llamar resiliencia comunitaria, la capacidad de reconstruir el alma de un pueblo a partir de los fragmentos del pasado.
Cada testimonio, cada lágrima, cada historia tiene un propósito: evitar que la historia se repita, porque olvidar no cura, olvidar solo deja el camino libre para que el dolor vuelva disfrazado de indiferencia. En un mundo saturado de ruido, recordar con el corazón es un acto revolucionario. La memoria es una forma de justicia. A veces solo basta una risa para desafiar la guerra. Un niño palestino que juega con una pelota vieja, o una niña colombiana que sueña con ser médica, un joven que decide estudiar en lugar de tomar un arma. La esperanza no siempre hace ruido, a veces se disfraza de gestos pequeños de resistencia silenciosa, de esas manos que aún se atreven a construir. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, decía: "A quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo". Y quizás ese sea el verdadero mensaje de todas estas historias. Cuando el ser humano encuentra una razón para vivir, un hijo, un sueño, una causa, ninguna guerra puede borrar completamente su humanidad. En Colombia, en Palestina y en tantos lugares del mundo hay personas que resisten con la misma fuerza. Mujeres que enseñan, hombres que siembran, jóvenes que sueñan. Y eso demuestra que aunque las guerras cambien de nombre, la esperanza sigue siendo universal. La mente humana tiene la capacidad de adaptarse, pero también de sanar, de reconstruir y de imaginar nuevos comienzos. Hasta este momento hemos revisado la historia, las causas y la situación actual del conflicto entre Israel y Palestina, pero me quiero detener en algo fundamental: las voces de quienes lo viven en carne propia. En Gaza la realidad diaria es devastadora. Familias enteras sobreviven en refugios improvisados, sin saber si tendrán comida al día siguiente. Madres relatan cómo pasan horas haciendo filas para conseguir un poco de pan o agua potable, mientras intentan calmar el hambre de sus hijos. Un informe de la ONU de 2024 señalaba que más del 80% de la población de Gaza depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Del otro lado, en Israel, la vida civil también está marcada por el miedo, las sirenas de alerta, por cohetes que interrumpen la rutina diaria. Imagínense lo que significa tener que correr con tus hijos a un refugio cada vez que suena una alarma. Niños israelíes crecen con la costumbre de practicar simulacros en la escuela, no para un terremoto o un incendio, sino para protegerse de ataques. Ambos pueblos cargan con cicatrices emocionales y psicológicas gigantes. Jóvenes palestinos sueñan con estudiar y viajar libremente, mientras jóvenes israelíes cumplen con un servicio militar obligatorio en medio de una guerra que parece no tener fin. Como dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU, este conflicto no tiene vencedores, solo víctimas que reclaman humanidad. Y esa frase nos invita a mirar más allá de los discursos políticos, a recordar que lo que está en el juego son vidas humanas, dignidad y futuro. A pesar de todo, siempre hay quienes deciden levantarse. En Gaza, jóvenes escriben poesía en medio de los escombros. En Israel, activistas marchan por la paz. La humanidad sobrevive incluso en la oscuridad. En Colombia también lo vemos: mujeres del Caribe que transforman su dolor en cantos, abuelas que convierten su duelo en siembra, víctimas del conflicto que hacen del perdón una herramienta de resistencia. Son personas que nos enseñan que la memoria no solo es recordar, es también transformar lo recordado en fuerza para cambiar. La psicología lo hace llamar resiliencia comunitaria, la capacidad de reconstruir el alma de un pueblo a partir de los fragmentos del pasado. Y ahora me quiero dirigir directamente a ti, que me escuchas. Después de conocer esto, ¿qué piensas tú? ¿Crees que la paz entre Israel y Palestina es posible en un futuro cercano? ¿Qué papel deberían jugar las potencias internacionales en este proceso? ¿Es suficiente la ayuda humanitaria o necesitamos un cambio más profundo en las decisiones políticas? Piensa en cada acuerdo de paz fallido. Ha sido una oportunidad perdida, no solo para líderes o gobiernos, sino para millones de familias que siguen viviendo bajo miedo y escasez. Si tú fueras parte de una mesa de negociación, ¿qué priorizas primero? ¿La seguridad, la justicia, el reconocimiento mutuo o los derechos humanos? Quiero dejarte con una última reflexión. Hablar de este conflicto no es solo hablar de una guerra, es hablar de la esperanza de un niño que quiere estudiar,
de una madre que quiere alimentar a su hijo, de un abuelo que quiere morir en paz en la tierra donde nació. El futuro depende de decisiones colectivas, pero también de la conciencia individual. Así que te invito a compartir tu opinión, a reflexionar y a seguir dialogando, porque la paz comienza en la capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Dicen que el silencio también habla, y a veces dice más que 1000 discursos. Después de tanto ruido, después de tantas voces que claman justicia, el silencio que queda es el que más duele. Pero también es en ese silencio donde aparece la reflexión, donde el ser humano se mira a sí mismo sin máscaras ni banderas. Allí es donde realmente empieza la paz, dentro de uno mismo. La psicología llama a ese momento autoconciencia. Es la capacidad de detenerse, de observar los pensamientos sin huir de ellos. Es preguntarse quién soy cuando no estoy repitiendo lo que el mundo me dice que sea. El conflicto externo no es más que el reflejo del conflicto interno. Lo que ocurre entre países también ocurre dentro de las personas. La lucha entre el miedo y la compasión, entre la culpa y el perdón. ¿Y si el enemigo no fuera el otro, sino la parte de mí que no quiero entender? Exacto. Quizás la guerra más antigua del mundo no se libra con armas, sino entre las emociones que no hemos sabido reconciliar. Carl Jung decía que el ser humano no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de su propia oscuridad. Quizás por eso es tan difícil alcanzar la paz, porque nadie quiere mirar su sombra. Y sin embargo, no hay otra manera. No se puede construir un mundo justo sin mirar dentro de uno mismo. La guerra interior, esa que todos callamos, la que define lo que somos afuera. Todo esto genera muchas preguntas. ¿Y si la humanidad estuviera cansada? ¿Y si solo necesitáramos descansar de tanto miedo? Todo esto puede tener una respuesta. Tal vez sí. Tal vez el alma humana está agotada de sobrevivir, de fingir fortaleza, de llevar heridas que no se ven. Pero incluso el cansancio puede transformarse en esperanza. La psicología positiva enseña que la felicidad no consiste en evitar el dolor, sino en encontrarle un sentido. Viktor Frankl lo explicó desde los campos de concentración. Cuando el sufrimiento tiene un porqué, deja de ser solo sufrimiento. Entonces, ¿y si el porqué de la guerra fuera recordarnos lo que hemos olvidado? ¿Y si cada conflicto fuera un espejo para ver lo que no queremos aceptar? Nuestra fragilidad, nuestro ego, nuestra desconexión del otro. Pero si todo se repite, ¿de verdad aprendemos algo? Aprendemos lentamente. La historia es como una terapia colectiva. Repite las lecciones hasta que alguien las entiende de verdad. Y cuando una generación logra romper el ciclo, toda la humanidad logra avanzar algo. Algunos filósofos dicen que comprender es el primer paso para liberar. Por eso, mientras más entendamos el miedo, menos poder va a tener sobre nosotros. Todo esto nos genera una pregunta. ¿Entonces la paz es una decisión personal? Sí, la paz es una decisión personal, pero también es un compromiso colectivo. No basta con no hacer daño, hay que hacer el bien. No basta con callar el odio, hay que sembrar comprensión. La paz es un arte, es el arte de convivir con diferencias sin destruirnos por ellas. A veces podríamos imaginar un aula, un colegio, un salón, donde los niños aprendan juntos. No historia de guerras, sino historias de empatía, donde las lecciones no empiecen con fechas, sino con preguntas, ¿cómo se siente el otro? Tal vez el mundo cambiaría si educáramos más el corazón y no solo la mente. Sartre dijo que estamos condenados a ser libres, porque cada decisión que tomamos define lo que somos. Quizás la libertad más grande sea elegir la bondad, en un mundo que constantemente nos invita a lo contrario. Ser libre no es hacer lo que quiero, es elegir hacer lo correcto, incluso cuando nadie me lo diga. Quizás el propósito final del ser humano no sea vencer, sino comprender. No imponer, sino aprender.
no dominar, sino compartir. Y cuando logremos entender eso, quizás descubramos que la guerra nunca fue entre pueblos, sino entre nuestras propias sombras. Esto nos genera otra pregunta. ¿Y si no hubiera una sola verdad, sino muchas? Si no hubiera una sola verdad, sino muchas, el mundo podría ser un poco más libre, porque no hay una sola manera de tener la razón, pero sí infinitas formas de tener compasión. El psicólogo Carl Rogers decía que ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro, sin perder el propio reflejo, y en eso consiste la humanidad, en reconocerse en los ojos ajenos sin dejar de ser uno mismo. Los filósofos existencialistas decían que el ser humano nace sin sentido, pero tiene el poder de dárselo. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento puede ser una manera de llenar de luz lo que antes fue oscuridad. Por esto, buscar el sentido no es egoísmo, es responsabilidad. La responsabilidad de dejar el mundo un poco más consciente de lo que lo encontramos. Pero qué tal que nada de eso sirva. Y si hablar de paz es solo un consuelo bonito para no aceptar que el mundo no cambia. Porque la gente sigue muriendo, sigue odiando, sigue repitiendo la historia. Entonces, ¿para qué? Esta pregunta es real y muy necesaria. Porque todos en algún momento hemos sentido eso. Esa sensación de impotencia, ese pensamiento de ¿para qué seguir si todo sigue igual? La psicología lo llama desesperanza aprendida. Sucede cuando después de mucho intentar el ser humano empieza a creer que nada puede cambiar. Es un mecanismo de defensa, pero también es una trampa. Esto significa que no es solo cuestión de pensar positivo, de decir, pensar positivo cambia algo. No, es cuestión de pensar conscientemente, de no negar el dolor, pero tampoco de vivir solo en él. De entender que el cambio no empieza afuera, sino dentro de la percepción que tenemos de la realidad. Estudios de la psicología cognitiva demuestran que la mente humana tiene un sesgo natural hacia lo negativo, porque así aprendimos a sobrevivir como especie, pero también tenemos la capacidad de reentrenar la atención, de enfocar la mirada en lo que nos da sentido, no solo en lo que nos destruye. Quizás el error ha sido creer que el cambio tiene que ser inmediato, pero la historia humana nunca se ha movido rápido. Las grandes transformaciones ocurren lentamente, primero en la mente y luego en las acciones, y solo después se puede contagiar en todo el mundo. Así que si en algún momento piensas que esto no sirve, recuerda que incluso dudar es parte del proceso. La duda siempre va a ser el primer paso del pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es la base de toda evolución. No se necesita creer ciegamente, solo se necesita seguir preguntándose y seguir buscando. Porque al final el pensamiento de ¿para qué? También puede ser comienzo de algo, de un despertar, de un cambio, de una comprensión más profunda quizás de lo que somos. Y tal vez, solo tal vez, ese pensamiento sea la semilla de una nueva forma de esperanza. Sentir esperanza puede cambiar hasta el cerebro, ya que los estudios en neuropsicología muestran que la esperanza estimula la liberación de dopamina, el neurotransmisor que regula la motivación y la curiosidad. Por eso, una persona esperanzada no es ingenua, es funcionalmente más resiliente. La esperanza literalmente mantiene vivo el cerebro. Desde mi punto de vista, a veces pienso que la verdadera paz no está en los acuerdos ni en las promesas, sino en la forma en que decidimos mirar el mundo cuando todo parece romperse. Porque el ser humano, incluso en su fragilidad, siempre ha tenido la capacidad de recomenzar. Hoy podemos entender que no solo basta con hablar de paz, hay que sentirla, practicarla y enseñarla, no como un discurso, sino con actos cotidianos. Por ejemplo, cuando escuchas sin juzgar, cuando ayudas sin pedir, cuando eliges no responder con odio, así tengas los motivos para hacerlo. La psicología nos dice que el pensamiento cambia el cerebro, que cada acto de bondad deja huellas químicas reales en la mente. Y eso la verdad me parece muy extraordinario. Saber que un pensamiento amable puede modificar la biología del dolor. Entonces, si creer en la paz no es ingenuidad, es neurociencia, es humanidad, es resistencia. Lo más probable es que nunca lleguemos a un mundo perfecto, pero si logramos construir pequeñas cosas paso a paso, ya habremos hecho historia. Porque la paz no es una meta lejana, es la forma que eliges estar aquí, ahora y conscientemente presente, entendiendo que cada palabra, cada mirada, cada silencio, cada acción también puede sanar y ayudar.
Y mientras exista una voz dispuesta a reflexionar, mientras alguien se detenga a pensar, a sentir o a simplemente escuchar, la humanidad seguirá teniendo un poco de esperanza. Soy Angie Naranjo y esto fue La naturaleza del ser humano. Y creo que mientras existan mentes dispuestas a comprender, la humanidad aún tiene esperanza. Que la guerra no tiene límites, ni tiempo, ni piedad. Gracias por escuchar este podcast, por pensar y por permitirte sentir.